buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares y también agradecerles que diariamente hagan atención a mis vídeos, que procuro hacerlos con el mayor interés y el mayor esmero del mundo para que puedan disfrutar de ellos. Y para ello también cuento con mis invitados, que son personas también que se preocupan por divulgar la noticia que diariamente acontece. Muchísimas gracias. Recientemente la Unión Europea vive sorprendiéndonos con más y más noticias. Primero fue las normas hacia la agricultura, hacia la pesca, hacia la ganadería y más recientemente hacia el sector textil, que hablaremos en la segunda parte del programa. Pero en días recientes también nos sorprendía con una noticia altamente preocupante. Y es que el ministro de Pesca, Agricultura, Ganadería y Alimentación, el señor Luis Planas, se descubrió que toda la familia era una familia perfectamente ubicada en sitios estratégicos y aparte muy bien remunerada. La esposa, sin ser una agricultora en activo, percibía unas buenas ayudas de la PAC, previamente gestionadas por su marido para que ella fuera beneficiaria, el doble de lo que percibía el año pasado, y sabíamos también que tenía 2 hijos perfectamente ubicados dentro de la Unión Europea. O sea, 4 miembros, 4 sueldos, 4 puestos. Eso solamente se logra cuando uno está bien arrimado al árbol que le cobija. Sobre este tema tendremos también este fin de semana un comentario. Pero yo le presento a mis invitados. Francisco Miguel Muñoz, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Aquí Joaquín estamos de nuevo. Maestre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo llevamos el calor? ¿Cómo están estos días de calor aquí en la región de Murcia, que son intensos? Me oí esta mañana que ayer Murcia fue la región más calurosa de España con 44 grados en algunos lugares. Sí, era insoportable, insoportable. Y además se nota mucho en las zonas periféricas, en los pueblos, en la zona de huertas, se nota la diferencia, es abismal con la ciudad. Ayer estuve en Murcia y era horroroso, horroroso. Yo que vivo en el campo, cerca de Sierra Puña, ya a una altura media, y noté muchísimo calor, mucho más de lo habitual. Normalmente aquí refresca y sobre todo al atardecer, por la noche, cuando se pone el sol, y sin embargo hace un calor espantoso. Eso seguramente Joaquín y Francisco, porque no nos acordamos de las temperaturas de años pasados, porque todo el mundo comenta que el verano presente siempre es peor que el verano anterior, pero eso porque somos a veces frágiles de memoria. Pero no me gustaría distraer la conversación en este tema, sino que me gustaría su opinión. ¿Qué piensan de ese comportamiento del ministro Planas? Porque había un dicho cuando se refería a la mujer del César, que hablaban de ella, que decían que la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Y refiriéndonos al ministro Planas, yo diría, no solamente tiene que ser honorable y honesto, sino tiene que parecerlo también. Y este caso, este comportamiento de él, pues deja mucho que desear en esa honorabilidad. ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que yo añadiría al serlo, parecerlo, el poder demostrarlo, porque nosotros tenemos derecho a que realmente cuestionemos, digamos, el comportamiento ético de nuestros políticos. Por lo tanto, yo creo que cuando los medios de comunicación, cuando son independientes, digamos, le instan a que demuestren ciertas cosas, deben de estar obligados a demostrar que realmente su comportamiento ha sido en el interés general. Ujú. Efectivamente, hay, bueno, no vamos a pensar ni decir que sea una situación ilegal, porque puede ser totalmente legal, Pero pero éticamente éticamente, incorrecta. éticamente deja mucho que desear, efectivamente. Y en política, la ética yo diría que está en un nivel exactamente igual que lo legal. Incluso en algunas ocasiones estaría se puede decir que hasta por encima. Entonces, pero eso al final, como decía Joaquín, los medios de comunicación no son independientes, los medios de comunicación no dicen nada, lo ocultan todo, porque además estamos viendo en los últimos tiempos que viven de sustanciosas subvenciones del Estado, de la Administración. Hace poquito, además, sacó un concurso el señor presidente para contratar ciento y algunos Periodistas, periodistas, sí. con lo cual, pues eso, la verdad, lo mismo, éticamente deja mucho que desear, ¿no? Pero esto tiene una solución muy sencilla y es regularlo por ley. O sea,
hay que tener incompatibilidad en ciertas cuestiones y en el tema familiar mucho más. Eso no quiere decir que no pueda haber 1, 2, 3 miembros de la familia metidos en política, pero no pueden estar trabajando en departamentos o en situaciones donde puedan ser favorables entre unos y otros. Eso sí que no. Entonces, la solución fácil, sencilla, si se quiere regularlo por ley de incompatibilidades. No puedes Yo, ser ministro de Agricultura y tus hijos que estén en departamentos similares, en otros organismos, en pero otras aparte, entidades. departamentos muy estratégicos, Claro, 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 muy por supuesto. estratégicos. Claro, Y la por supuesto. mamá, la señora María José, pues se beneficia también de las políticas que su marido está instrumentando. ¿Ok? Claro. Entonces, ajá. Dime, Yo, ibas yo, a en, decir algo. Y yo en sí, este eso. No, no. tema, perdón, me Sí, remito Joaquín. a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que todos los empleos públicos deben estar sometidos a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y publicidad. Entonces, cuando digo todos, los digo todos. En Estados Unidos, cuando el presidente quiere nombrar un secretario de Estado, lo tiene que someter a la aprobación del Senado, o me parece que es el Senado. ¿Por qué? Porque debe ser transparente la capacidad que tiene esa persona para ocupar el puesto. Nosotros desconocemos totalmente, bueno, la administración, yo he sido funcionario durante 40 años y sé la digitalización de dedo, no de Sí, sí, sí. informático, es abundantísima, pero a puestos, por ejemplo, en hospitales, a nivel de jefe de grupo, jefe de negociado, que es en términos generales. O sea que realmente el poder que se tiene con esa capacidad de hacer lo que uno quiere, lo que quieren los oligarcas, pues realmente es lo que hace que estén totalmente mediatizados por lo que el jefe quiere. O sea que eso es importante. Y yo creo que ahí debíamos de exigir lo que dice la Constitución. Que todos los... Bueno, usted es un puesto... Yo comprendo que haya puestos de libre asignación, ¿eh? Pero que sea público, que se publique su currículum, que se publique los requisitos que un puesto determinado tiene que cumplirse para que esa persona acceda a ese puesto. Y lo mismo digo el tema de los asesores. Yo me entero de que hay tantísimos asesores, de todo el mundo tiene asesores. Aquí hasta un grupo, digo, de una asamblea de una comunidad autónoma puede contratar un asesor libremente, sea quien sea. Pues yo creo, bueno, vamos a suponer que no son demasiados, que lo son, pero por lo menos dígame quiénes son, cuál es su capacidad, cuál es su currículum y a qué se dedican realmente y qué sueldo tienen también, porque esa exigencia es constitucional. O sea, en la Constitución dice que los puestos todos los puestos de empleos públicos deben estar sometidos a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. O sea que Salvo que el realmente, nombrado, salvo Joaquín, que el nombrado tenga padrino. Si tiene padrino, lo bautizan. Si no tiene padrino, no lo bautizan. Y es evidente que tanto la esposa del ministro Planas como sus hijos estaban bien apadrinados. Y no Sí, necesariamente por Luis Planas, sino por Pedro Sánchez. Ahora yo eso está claro. les pregunto a ustedes una cosa. ¿Qué hubiera sucedido si a escasos días, a escaso mes de las elecciones, este incidente con Luis Planas sucediera con alguien de otro partido que no fuera la izquierda? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Hubiese sido un escándalo, está claro, porque ahí sí que hubiesen salido los medios de comunicación afines al ataque. Pero vamos, esto se soluciona muy fácil con una ley de recursos humanos y sueldos. Todo eso tiene que ser una pirámide publicada en una ley de alto rango donde quede regulado el número de recursos humanos, qué puestos ocupan, qué condiciones tienen que cumplir para ocuparlo y cuáles van a ser sus sueldos. Aquí no puede ser que tú libremente puedas contratar a quien quieras con el sueldo que tú quieras, no, en absoluto. Todo eso tiene que estar definido por ley. Así todo el que se presente o quiera optar a cualquier cargo público va a saber lo que va a tener, si te interesa bien y si no, pues nada. Pero además tiene que ser una organización piramidal. O sea, el cargo más importante es el que más cobra y de ahí para abajo de forma progresiva. Todo eso tiene que estar regulado, el número de asesores, el número del resto de cargos. Pero es que además, hasta cierto nivel de cargo público debería hacerse entre los propios funcionarios, que son los que están preparados, los que han hecho
han tenido una formación y un filtro, unas oposiciones para llegar al puesto, y son los que hacen el trabajo realmente. Y fuera de ahí, pues queda ya a criterio del cargo público, pero en un margen muy pequeñito y, por supuesto, regulado y delimitado por ley. Es Claro. la única forma de evitar todo esto. Yo quisiera comentarle, Joaquín y Francisco, quisiera centrarme un poquito en la esposa del ministro Planas, una mujer que tiene unas hectáreas de tierra con olivos en alguna parte de España, pero que se está beneficiando porque su marido de alguna manera ha amañado las ayudas para que ella fuera beneficiaria y obtuviera el doble de las ayudas que obtenía hasta el año 2022. Sin ser agricultor en activo, evidentemente, que de alguna manera la favorece también, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con esos agricultores que ven este tipo de noticias donde hay unos que salen favorecidos y ellos están continuamente siendo perjudicados con medidas que los están llevando a la ruina? ¿Qué pasa con esos agricultores? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten cuando ven que el ministro que los tiene que representar favorece a los suyos y los perjudica a ellos? Eso es una Joaquín, faceta Miguel, más, Francisco. es una faceta más de la corrupción. Lo que ha dicho antes Francisco de que debe estar regulado, teóricamente está regulado, porque en todos los organismos públicos deben tener lo que se llama la RPT, la relación de puestos de trabajo. Lo que pasa es que se han dejado fuera de una serie de puestos que están retribuidos, que están en los presupuestos generales del Estado, pero que al final se escapan al control de control. Y eso son lo que donde. En cuanto al tema de los agricultores, lo que es evidente es que es una corrupción. Cuando realmente yo no soy transparente en la forma de que concedo una ayuda y lo publico en todas sus fases, desde la convocatoria hasta la adjudicación a fulanico de tal, con los puntuaciones, si es un concurso o lo que sea, los puntos, toda esa serie de cuestiones, los requisitos que cumplir. Y todo eso debe ser transparente. Lo que pasa es que aquí, cuando se habló, hubo una época en que se habló mucho de transparencia, mucho de transparencia. Pero claro, resulta que la transparencia, digamos, los instrumentos en que llega la información a través de esa transparencia están en manos del controlado. Y por lo tanto, eso es como poner a la zorra a cuidar el gallinero. O sea, yo siempre he dicho que pues no comprendo por qué el tema de la transparencia no es competencia de los organismos legislativos que teóricamente son un poder independiente y su misión es también controlar al Ejecutivo. Pero no es así. El caso es que yo lo que veo a través de los portales de transparencia es lo que a mí me quieren decir. Pero la transparencia nunca será, digamos, real hasta que yo no pueda ver todo lo que pasa en la administración, que se toma una decisión de que voy a gastarme tanto dinero hasta que yo termino de contratar y adjudico a fulanico de tal, todos los pasos y todas las comunicaciones, todo eso debería ser accesible al público en general. Y luego seguro que habría especialistas, periodistas de investigación o lo que sea, que lo mirarían y publicarían las desviaciones que había. Pero como no la hay, no existe esa transparencia, pues estamos cayendo en la corrupción. Evidentemente esto es un coladero, un coladero. Uno de los Efectivamente. hijos, el señor Luis Planas Herrera, es una de las personas de confianza de la directora europea Florica Finhoyer. Y su departamento, el departamento que él dirige, se encarga de la aplicación directa de ecologismo de la Agenda 2030. ¿Qué opinión les merece este enchufismo, sobre todo en un departamento tan sensible en este momento como la Agenda 2030? Manejada por un socialista, evidentemente. Sí, sí, pues es más de lo mismo. O sea, lo que estamos hablando son la misma gente, la misma familia, en este caso, situada estratégicamente. Lo que no sabemos exactamente, yo desconozco si el proceso para designar o llegar a ese puesto ha sido limpio, transparente, porque como bien dice Joaquín, la información de los portales de transparencia es de todo menos transparente y sobre todo ágil, porque si quieres buscar algo te das de bruces contra el portal, contra el contenido y la mayoría de las veces no lo consigues, solo encuentras lo que quieren que veas, efectivamente. Pero no, eso no deja mucho que desear, ahí no tiene credibilidad. ¿Cómo puedes pensar tú que este gobierno, cómo va a pensar que este gobierno está trabajando de forma limpia, de forma honesta, para implantar lo que sea, Agenda 2030 o lo que fuese? Pues no cree nadie, pero volvemos a lo otro.
los medios de comunicación no dicen nada. Yo no he visto ninguna noticia al respecto en ningún medio, digamos, de los oficiales. Ninguno, ninguno. ¿Será que no lo consideran importante o sienten que la opinión pública no debe estar en conocimiento de eso, Francisco? Eso lo segundo. Consideran, además, yo creo que por directrices de los que pagan estos medios de comunicación, que eso no se puede hablar. La gente no debe saberlo. Aquí lo que vemos, yo lo veo en la zona donde vivo también, pues mucha gente, pequeños empresarios, agricultores, pues que están molestos, están cabreados con todo este tipo de actuaciones, pero no va a ningún sitio. Aquí no protesta nadie. La gestión que se está haciendo de la agricultura, del ecologismo, de la ganadería, es nefasta, es nefasta. Y eso no llega a nadie. Solo llega la parte ecologista, animalista, que interesa al gobierno, única y exclusivamente, nada más. Lo demás no llega a nadie. Y tú puedes denunciarlo, puedes mandar quejas, cartas al director, a los medios de comunicación oficiales, no te las publican. Nadie entra al trapo, nadie quiere entrar al trapo. ¿Y cuál sería la solución? Vamos a cambiar de tema ya, pero concluyo con esto. ¿Cuál sería la solución para esto, Francisco, Joaquín? Bueno, yo creo que la solución es más democracia real, porque yo lo primero que cuestiono es que el sistema, por ejemplo, en España, no digamos yo en otro sitio porque no lo conozco, digamos, es manifiestamente mejorable, por no decir algo peor. Porque lo que exige la democracia son representatividad y separación de poderes. Y lo que es evidente que en España no existe ninguna separación de poderes y no existe representatividad, porque los señores que hay sentados en el Congreso y en el Senado no los he Pero un elegido momentico, yo. Joaquín, te pregunto una cosa. ¿La fiscalía de quién depende? Pues eso, ¿quién Pues nombra al eso, fiscal? pues Pues eso. eso, Ya está. pues eso, Entonces, ahí está. Y a partir de ahí va todo lo demás. ¿Por qué se ha nombrado a la señora Delgado? Ahora se han inventado un puesto de fiscal especial para la democracia. memoria democrática. Esta no es memoria democrática. ¿Por qué? Se ha inventado, porque lo mismo, ¿por qué se ha creado un ministerio de igualdad? ¿Eso ha estado controlado por el legislativo? No, y además, aunque lo hubiera previsto que legalmente estuviera controlado, como el control lo tiene la oligarquía del partido, porque los diputados no me representan, no representan al pueblo, están elegidos y saben que si no hacen lo que dice el jefe, a la convocatoria siguiente no van a estar ahí. Por lo tanto, en este momento o mejoramos nuestra esencia democrática o realmente todo se irá, digamos, deteriorando. Conclúyeme tú, Francisco, este tema. Sí, efectivamente. Esto para regularlo, bueno, regularlo, controlarlo es complicado porque no hay predisposición por parte de ninguno de los gobiernos por controlarlo, por evitarlo. Porque al final, los gobiernos que se dedican pues, a recolocar, a inventarse puestos para recolocar a la gente que no pueden tener en los puestos, en los puestos, digamos, normales, porque para todos no hay, evidentemente. Sí, pero que son Entonces, esos que previamente han pegado los carteles en las campañas. Son los que en Venezuela se llamaban los pegacarteles. Había que crear puestos de trabajo para esos. claro, claro, para esos y para otros que han cometido incluso fechorías y hay que recolocarlo, hay que quitarlos de primera línea y pasarlo a segunda línea, pero sin perder sueldos, sin perder privilegios, etcétera. De ahí que se inventen puestos. Mientras que la justicia dependa de la política, pues esto va a seguir siendo así. Mientras la prensa no tenga libertad de expresión, porque en España lo vemos todos los días, no tiene libertad real de expresión, está totalmente comprada, pues va a seguir siendo así, no va a cambiar. ¿Y cómo hasta que la gente no despierte? ¿Y eso puede hacerse? Pues en educación, pero es que la educación hoy está totalmente manipulada también. Hoy Bueno, habría que cambiar aquí muchas cosas. yo tengo una cierta esperanza, aunque sé que es muy lento, el tema de las redes sociales, que actualmente, digamos, el pueblo soberano está cada vez, digamos, sabiendo que si quiere conocer algo, tiene que molestarse en mirar las redes sociales. También lo que pasa con las redes sociales, Joaquín, es que se está convirtiendo en un medio de manipulación, porque en las redes sociales habemos de todo, como dicen por ahí. Entonces, y aparte, lo que le pasa al pueblo, lo que yo comparto mucho con lo que decía Francisco con la educación, lo que le pasa al pueblo que no no lo hemos enseñado de pequeño a ser autocríticos. Desde pequeño los hemos enseñado a ser simplemente becerriles,
que obedecían al adulto, al mayor, al maestro, independientemente que tuviera razón o no. Y en este caso, en las redes sociales también, Joaquín, hay mucha gente que manipula y sabe hacerlo, sobre todo la izquierda. La izquierda sabe manipular la verdad de una manera bestial. Entonces, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo también, no te creas. Pero me interesa hablar de otro tema ahora, que es el área textil. Le leo la noticia. Inquietud en el sector textil ante la nueva idea ecologista de Bruselas. La Comisión Europea ha presentado esta semana una propuesta para instar a los productores a que sean responsables de todo el ciclo de vida de los productos textiles, con el objetivo de apoyar la gestión sostenible de los residuos textiles en toda la Unión Europea. Bruselas pretende que los fabricantes paguen la gestión de los residuos textiles, lo que encarecerá el precio de la ropa. Les pregunto de primera ya de instancia, ¿estamos ante un modelo terrorista? Bueno, yo lo que no comprendo, porque en la Unión Europea es una, digamos, una organización de naciones soberanas, que cuando hacen un tratado de adhesión o los sucesivos tratados están cediendo parte de su soberanía. Pero resulta que en Bruselas o en los organismos europeos, pues se ha creado una superestructura súper bien retribuida y que está toda mediatizada, tanto a nivel de propios eurodiputados, como no digamos ya lo que es la propia organización puramente administrativa. Eso es todo, está mandado y manipulado por un grupo oligarca. Porque yo cuando me dicen, no, no, es que la Unión Europea ha asumido la Agenda 2030, yo digo, realmente, yo no lo sé, yo lo pregunto, es que nosotros hemos autorizado a que tenemos que someternos en ese aspecto concreto a lo que diga la Unión Europea. Hemos cedido esa soberanía a los organismos europeos. Con alguien que no elegimos, Joaquín. Con Bueno, alguien que no hemos elegido. bueno, es que bueno, el mismo eurodiputado le pasa lo mismo que al diputado nacional o al regional, lo que sea. Ya sabemos que está elegido por un señor determinado y hace lo que va a decir, lo que le diga ese señor. Pero es que resulta que el tratado de adhesión que se supone que es la parte de cesión de soberanía nacional que yo tengo, que estoy dispuesto a ceder en aras de una mejor organización, que mayormente tiene que ser una organización de tipo técnico, no político, pues resulta que de Bruselas dice, no, no, esto no se puede hacer porque Bruselas dice de tal cosa. Esto no se puede hacer porque Bruselas dice, y lo estamos perdiendo. Yo el otro día fui a pedir un certificado en el registro de la propiedad. Y entonces dice, no, no, pero es que ahora ya no decimos lo que decíamos antes, porque con la ley de protección de datos, digo, bueno, pero me da más información ese certificado del registrador que una nota simple del registro. Y lo miré los dos y digo, si da lo mismo. Pues resulta que vamos perdiendo capacidad de controlar el medio en que nosotros nos estamos moviendo. Y yo pregunto, bueno, ¿cómo se puede legislar de esa forma? Cuando yo hablaba de un modelo terrorista, me estaba refiriendo con conocimiento de causa, porque claro, uno asocia el terrorismo con explosiones y con asesinatos y con muertes y con violencia, ¿no? Pero este nuevo terrorismo que yo estoy diciendo que está aplicando la Unión Europea es un terrorismo de destrucción también de los países. Destruye su agricultura, destruye su economía, destruye su empresa, destruye el trabajo y destruye por consiguiente la dignidad del ciudadano. Francisco, coméntame sobre esto. Sí. Sí, bueno, yo no sé si calificarlo de terrorista es lo más adecuado. Lo que sí está claro, como decía Joaquín, ya hemos comentado en otras ocasiones, y nosotros decimos que no, que eso hay que cambiarlo. Hemos cedido una parte muy importante de soberanía nacional a la Unión Europea y a otros organismos también de los que nunca se ha hablado. Eso no me parece para nada bueno. La Unión Europea, por supuesto que nos ha ayudado a España, es bueno que estemos en la Unión Europea, pero en igualdad de condiciones que el resto de países, y eso no se está dando, eso no se está dando. Y luego la Unión Europea pues nos ha cambiado nuestra agricultura, nos ha cambiado nuestra industria, nos ha cambiado todo, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Y en este caso, en el tema de la ropa, pues también es otro eslabón más de esa cadena que está intentando controlar o que quiere controlar la Unión Europea. La Unión Europea, ahora mismo hay una élite que está dirigida, manipulada por las grandes empresas, los grandes poderes económicos mundiales. Y de eso tenemos muchos ejemplos con lo que ha pasado recientemente con el tema de compra de medicamentos y demás, etcétera, etcétera, por la Unión Europea.
Entonces, es lo mismo que el otro tema. No puedes tener un cargo público y tener relación alguna con intereses económicos por otro lado, familiares y extrafamiliares. No puedes tener relación alguna. Eso tiene que estar totalmente prohibido. Y eso es lo que está haciendo en Europa. Ahora quieren hacer por el tema del ecologismo, quieren regular el tema del vestuario, pero es que todo esto también viene de mucho más atrás. Aquí se ha venido haciendo una labor de reeducación de la gente, que es lo que se está intentando a todos los niveles. Ahora mismo es impensable en prácticamente ninguna familia que tenga varios hijos que usen entre los hijos, entre los hermanos, que usen la ropa de un hermano para otro, de un año siquiera para otro. Eso va a la basura, se tira, porque eso ya no vale, eso está usado, eso no vale, aunque sea, esté en perfecto estado de uso. Todo eso que antes cuidaban las familias de mantener, de cuidar, de no gastar indebidamente, eso al final es ecología. Se está tirando por tirar, se consume por consumir, sin ver si eso es rentable, si no es rentable, qué consecuencias tiene. Y eso es parte de la educación que venimos sufriendo. Eso se ha venido haciendo. Hoy, pasarle una camisa, una chaqueta de un chaval a otro, bueno, eso no lo quieren, eso es casi casi un sacrilegio, es un insulto lo que estás haciéndole porque está dándole ropa de otra persona, aunque esté en perfecto, aunque no la hayan llegado a usar. Y todo eso es parte de la cultura. Y ahí es donde viene la Unión Europea. Quieren regular y quieren hacernos ahora, pues, regular, por otro lado, la industria que va a fomentar todo eso, usando ciertos elementos, ciertas materias primas, que por supuesto nos van a encarecer los productos, nos van a llevar a Pero otro tipo de saber, problemas. sobre todo, Joaquín y Francisco, sucede lo siguiente, sucede lo que sucedió con el arroz de la India, que beneficia a terceros países, porque si tú le encareces la ropa nacional con una serie de medidas de normativas para proteger el medio ambiente, ecologista, todo eso, ¿a quién estás favoreciendo? A China y a India, que son los que exportan de manera indiscriminada. Entonces, dañas la industria nacional, que aparte la obligas a salir del país, porque esa industria se va a ir a otros países, y se queda la gente sin trabajo, a la vez que favorece la industria de los países asiáticos y dejas Pero a Europa en la ruina. una, una ¿Será lección, eso lo que quieren? una lección muy importante que deberíamos haber aprendido con la reciente situación de pandemia, que nos encontramos en los inicios en una situación que no teníamos nada, que dependíamos de países terceros y ahí se chantajeó con los precios, etcétera, etcétera. Una lección que se debería haber aprendido es que un país tiene que estar preparado para subsistir en cualquier situación de crisis natural, por supuesto, no artificial, ¿no? O sea, vamos a ser bien pensados Claro, y claro, vamos a claro. hablar de situaciones naturales, ¿no? O sea, un país tiene que tener una infraestructura que le haga ser autónomo y autosuficiente en caso de una situación de crisis, venga por donde venga. Eso en España y en muchos países no es así. Entonces, lo que está claro es que hay que crear esa infraestructura de industria y hay que proteger las importaciones. Hay que proteger nuestras importaciones y las exportaciones. Si no protegemos, no se pueden cerrar fronteras, efectivamente, ¿no? Hoy día eso es inviable, pero hay que proteger, hay que cuidar nuestros productos y hay que ponerlos en valor. Y eso es parte de educación, es parte de cultura y Pero es parte de política del gobierno. pareciera, Francisco, que eso va en contra del ADN de la izquierda, porque fíjate tú, todos los países que tienen cierta ideología, cierta tendencia de izquierda, han eliminado su producto nacional. Viven directamente de las exportaciones. Te pongo el ejemplo más palpable de Venezuela. Venezuela era un país autosuficiente en alimentos, era un país autosuficiente en gasolina, era un país autosuficiente en muchísimas cosas y hoy es un país que depende absolutamente del exterior para poder vivir. España va en el mismo camino. En este momento somos un país que tenemos cierta soberanía alimenticia, pero no me extraña que a la vuelta de 4 o 5 décadas dependamos, hasta para comer la patata o el tomate, dependamos de Marruecos, como está sucediendo ahora en algunos casos. Pero si ya lo hemos comentado otras veces, resulta que al agricultor español le exigen para que sea su producto, pueda llevar por control fitosanitario, control de abonos, control de las aguas, de todo. Sin embargo, cuando tenemos que importar un tomate de Marruecos, al productor de Marruecos no le exigen nada. No Alfombra le roja, exigen. alfombra Y roja. entonces es más, yo aquí que vivimos en una zona de mucho, tradicionalmente de producción de tomate, resulta que muchos empresarios de aquí lo que se han ido es de esa parte.
a Marruecos a producir el tomate. Han aprovechado su experiencia en la comercialización y realmente nos están metiendo aquí productos que en España no se pueden producir porque las exigencias que tienen para producirlo aquí son muy superiores en el otro sitio, aparte del tema de... Dicho la noticia, me quedan 2 minutos para cada uno. Francisco, Joaquín, conclúyeme el alto y claro. Con las coméntame las dos noticias si quieres y después Joaquín me cierra también. Francisco, dos Bueno, pues minutitos. sí, pues como se decía al principio, eh, que convencer a la gente. La gente que tenemos decisión todavía y tenemos criterio, pues tenemos que trabajar día a día, boca a boca, con la gente para que la gente empiece a ser crítica, que la gente empiece a darse cuenta de que nos engaña, que nos manipulan. No puede seguir permitiéndose que la política sea una casta, como decía aquel. Eso hay que erradicarlo. Y eso, la única forma es mediante una ley orgánica donde quede regulado todo, los cargos, los puestos, las incompatibilidades, los sueldos y la estructura de todas las administraciones también. Y aquí vamos a lo de siempre. Desde el punto de vista de la educación, resulta que estamos haciendo una generación de gente sin criterio. Han suprimido la asignatura de filosofía. Quizá nos pueda parecer una tontería aprender, pero yo cuando era pequeño nos enseñó la lógica de Aristóteles o el método científico de Descartes. Lógicamente, a esa edad de 14, 15 años, a lo mejor no estaba en nivel de comprenderlo, pero ya tenía una semilla ahí y ya cuando fui un poco más grande me procuré informarme y formarme en el sentido de tener una capacidad de saber distinguir la verdad de la mentira. Y eso, como realmente en esa fuente está fallando la propia sociedad, pues lógicamente tendremos unas generaciones que no tendrán criterio, que no tendrán capacidad de distinguir cuando un señor le está mintiendo, cuando lo está diciendo la verdad. Y eso es lo que realmente va a condicionarnos mucho el futuro desarrollo nuestro. Hacia eso vamos. Joaquín, muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Los espero en Gracias a otra ti. oportunidad con otros temas diferentes, pero me temo que no mejores que los que tenemos comentando ahora. Muchísimas gracias a ambos. Y Gracias a ustedes, ti. queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado, reflexionado por nuestros invitados. Comentaba Francisco que este tipo de noticias no se comentan en los periódicos ni en los medios grandes, pero siempre quedarán los pequeños para tener su pequeño nicho de información y el que quiere escuchar, que escuche. Buenas tardes y muchas gracias.